última canción que cantábamos, una de las partes que más no solo me gusta, sino que me conmueve es cuando dice, como dice la canción, perdón, el segundo verso, por favor, alguien que me sople, se me hizo una laguna. Sí, pero antes, cuando dice nuestro pecado acusa, su gracia aún me acepta, ahí está. Perdón, si no lo tengo anotado, si no tengo todo anotado, no me acuerdo. Y esa es la realidad. Los creyentes seguimos pecando y nuestro pecado constantemente nos acusa, pero podemos recordar que en Cristo tenemos perdón y en Él tenemos la gracia para acercarnos a Él cada vez que pecamos, cada vez que fallamos, y somos aceptos por medio de Cristo. Les invito a abrir sus Biblias a Mateo capítulo 6. Voy a bajar esto un poquito. Gracias. Mateo capítulo 6. Vamos a terminar de estudiar este pasaje. Recuerden que habíamos visto solamente algunos versículos. Habíamos visto del 19 al 23 y hoy vamos a ver del 24 hasta el final del capítulo, o sea, hasta el versículo 33. Todo esto es una sección o una unidad de pensamiento, así que vamos a completar lo que comenzamos hace 2 semanas. Vamos a leer el pasaje y luego oramos una vez más. Dice la palabra de Dios: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón en toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Oremos. Padre, te agradecemos porque, como acabamos de cantar, Señor, tus manos firmes nos guiarán hasta llevarnos al cielo. Y eso quiere decir, Señor, que tú nos has asegurado que tu salvación es una garantía para nosotros, Dios. Para todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, la salvación está asegurada, Señor. Nada ni nadie la va a poder arrebatar de tu mano. Y mientras estemos en esta tierra, Señor, seguimos pecando, seguimos fallando, pero tu gracia, Señor, aún nos acepta. En Cristo aún somos aceptos y tú estás trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones, para formarnos a la imagen de Cristo. Por eso es que te pedimos en esta mañana que tú utilices tu palabra, que es la herramienta que tú usas, Señor, para transformarnos, que por medio de tu Espíritu la apliques a nuestros corazones. Y también, Señor, si hay alguien en este lugar que aún no se ha arrepentido de sus pecados y ha puesto su confianza solo en Cristo, que el Evangelio resplandezca en sus corazones, Señor, y haya salvación. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, no vamos a hacer una introducción. De hecho, dije la palabra introducción y ya hay dos que se están yendo. No vamos a hacer una introducción, simplemente vamos a hacer un brevísimo repaso de lo que hemos visto en los versículos 19 al 23. Y este texto, si recuerdan, se encuentra en el Sermón del Monte, discurso que registra Mateo al principio de su evangelio, o mejor dicho, uno de los primeros discursos, o el primero que registra. Y este sermón es el ejemplo por excelencia de la predicación del Señor, y algo así como el discurso inaugural del reino, que expone los principios espirituales del reino de Dios. Jesús enseña sobre la conducta externa, pero no solo la externa, sino la interna del corazón, las motivaciones internas que caracterizan al verdadero discípulo de Jesús o a un ciudadano del reino de Dios. Este es entonces el retrato de un genuino integrante del reino de Dios. Y en el Sermón del Monte vemos, en versículos anteriores, capítulo 5 en adelante, el carácter del discípulo, vemos la influencia del discípulo, la justicia, cómo se conduce en rectitud del discípulo, la piedad. Y en este texto, del 19 al 34, vemos la ambición del discípulo. Y hemos visto el domingo pasado, y cómo introdujimos el tema, cómo a diferencia del mundo, el cual asigna a los bienes materiales un valor que no debe tener, es decir, le asigna el primer lugar, transformando así su ambición más grande, el dinero. Pero a diferencia del mundo, la característica fundamental o una característica fundamental del discípulo de Jesús, de un ciudadano del reino, es que ambiciona las cosas correctas. Ambiciona las cosas correctas, y esto es los bienes celestiales. En palabras del Señor Jesús, en versículo 33, ambiciona primero el reino de Dios y su justicia. En palabras del versículo 20, ambiciona hacer tesoros en los cielos. Y eso es lo que hemos visto, que el creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro, sino que debe atesorar los bienes celestiales. El creyente no debe hacer de los bienes materiales su tesoro, sino que debe atesorar de los bienes celestiales. Y hemos visto hace 2 domingos y completamos hoy 4 realidades espirituales que se harán evidentes si buscamos atesorar los bienes celestiales. 4 realidades espirituales que se harán evidentes si buscamos atesorar los bienes celestiales. Hemos visto que daremos evidencia de que nuestro corazón está en el lugar correcto, y eso lo vimos en versículos 19 al 21. Hemos visto que daremos evidencia de que le asignamos el valor correcto a las cosas, o que le asignamos valor a las cosas correctas. Versículos 22 y 23. Y en tercer lugar vamos a ver, primero hoy, pero tercero de la serie, que daremos evidencia de que nos sometemos al amo correcto. Daremos evidencia de que nos sometemos al amo correcto. Si nosotros atesoramos los bienes celestiales, vamos a evidenciar que estamos sirviendo al amo correcto. Fíjense ahí en versículo 24, dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús nos dice que quien atesora para lo terrenal está evidenciando a quien debe su lealtad, y de eso se trata. Ya lo vamos a desarrollar. Fíjense ahí en versículo 24, comienza diciendo: ninguno puede servir. Ese verbo habla de servir como esclavo. Quienes estuvieron el domingo pasado han escuchado cómo se presenta a Santiago como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, esa palabra siervo, nos decía el pastor Matías, ¿qué quiere decir? Esclavo. Bueno, de ahí nuestro verbo servir. Ninguno puede servir, es decir, ninguno puede servir como esclavo. Un ejemplo de esto lo vemos en Efesios capítulo 6, versículos 5 al 7, que dice: a los siervos, mejor esclavo,
deben obedecer a sus amos terrenales, etc. Versículo 6, no sirviendo de vuelta como esclavo, sino como siervos, esclavos de Cristo. Versículo 7, sirviendo. Normalmente usamos este texto, y está bien que lo hagamos, para hablar o lo aplicamos a las relaciones laborales, cómo nosotros debemos conducirnos como empleados. Pero en realidad la relación que describe acá no es de un empleado, sino de un esclavo. Le está hablando a esclavos, Pablo, en Efesios capítulo 6. El pastor John MacArthur hace una distinción fundamental entre un siervo y un esclavo. Dice lo siguiente: aunque es cierto que las obligaciones de esclavo y sirviente podrían solaparse en algún grado, hay una distinción crucial entre las dos. Los sirvientes se contratan, algo similar a lo que sería un empleado hoy, pero los esclavos se poseen, y eso es lo que son, una posesión. Una posesión. Un diccionario define a un esclavo como una persona que legalmente es propiedad de otra persona, y cuyo sustento entero y propósito eran determinados por su amo. Eso era una posesión. No tenían derechos, no tenían la posibilidad de elegir sobre su futuro, estaban sometidos a la voluntad de su amo. Ellos vivían para satisfacer los deseos de su amo. Y el Señor Jesús dice que no podemos servir a dos señores, a dos amos. Y si ustedes se fijan al final del versículo, dice que no podemos servir a Dios y a las riquezas, dando por hecho de que debemos elegir correctamente servir a Dios. Y esa palabra ahí de vuelta, servir, es servir como esclavo. Y esto nos llama la atención, porque resulta un poco chocante pensar en nuestra relación con Dios como sus esclavos. Sin embargo, es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios nos aclara que el hombre natural, antes de Cristo, es esclavo del pecado, esclavo de sus pasiones. Pero al estar en Cristo ahora no es libre a hacer su voluntad, sino que ahora es esclavo de Cristo, es esclavo de Dios. Por eso es que debemos en todo buscar hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que somos, esclavos de Dios. Y de vuelta, aunque hay en Efesios, y menciono Efesios capítulo 6, pero realmente cada vez que la Reina Valera, o la mayoría de las veces que traduce la palabra siervo, la palabra doulos, ahí, en realidad debería ser traducida como esclavo, sería una mejor traducción. Entonces, cada vez que pensamos en esta palabra, siervo, cuando utiliza esta palabra, es esclavo. Hay otras palabras que se utilizan para siervo y describen mejor esta relación de un siervo o un empleado. Y hoy en día pensamos en un siervo o un empleado, y pensamos en una persona que en realidad debe lealtad a su empleador, pero hasta cierto punto. Un empleado debe cumplir una jornada laboral o tal vez una meta laboral, y una vez que cumple ese horario o esa meta, ya es libre de hacer lo que quiera. Puede ir a su casa, puede estar con su familia. De hecho, si quiere, puede tener otro empleo, y algunos aquí tienen 2 empleos, y eso está bien. Ninguno de los 2 empleadores debería enojarse, porque mientras que lo haga en su horario que está libre de su contrato, está todo bien. El empleador ofrece una cierta cantidad de dinero por un trabajo, por un horario, y después el empleado es libre. Pero eso no es lo que está diciendo el Señor acá, no está diciendo que nosotros podemos ser mitad empleados de Dios y mitad empleados del dinero, porque la relación es de esclavos. Solo podemos ser esclavos de un solo amo. Ninguno puede servir a 2 señores. Fíjense que no dice, el creyente no debería servir a 2 señores, como si fuese un deseo, lo que sería de esperar de un creyente. Tampoco el Señor dice, no sirvan a 2 señores, no es un imperativo.
Ninguno puede. Ninguno puede, es un indicativo, es una realidad. Nadie puede servir a dos señores. Es imposible, no hay forma de que sirvas como esclavo a dos señores. Y recuerden, el esclavo era una posesión absoluta de su dueño, de su amo. Un autor habla en cuanto a esta relación. Dice, al hablar de servir no estamos hablando de un servicio cualquiera, sino de aquel que ocupa el mismo centro de nuestra existencia, que nos domina, que determina las demás prioridades, actitudes y acciones de nuestra vida y que exige nuestra lealtad suprema, nuestro mayor entusiasmo y en última instancia nuestra adoración. Y ahí está el punto, la adoración. Por diseño nosotros hemos sido creados para adorar, por supuesto para adorar a Dios, pero por causa del pecado adoramos a cualquier otra cosa menos a Dios. Adoramos a nosotros mismos, adoramos los bienes materiales, adoramos a otras personas. Entonces vamos a servir necesariamente a un amo. El punto es cuál, ¿a quién vamos a servir? No podemos servir a dos señores. Jesús explica este contraste o esta incompatibilidad. Y este es un asunto de lealtad. Someter nuestra lealtad a un amo implica necesariamente que no la vamos a someter a otro amo. Recuerden que un amo puede tener varios esclavos, pero un esclavo no puede tener varios amos. Fíjense, en versículo 24 nos explica por qué es imposible que sirvamos a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Ahí la palabra aborrecer no es tanto la idea de odiar, a veces se utiliza de esa forma en las Escrituras, pero la idea o el concepto ahí es más bien de preferencia, preferir a alguien por sobre otra persona. Y un ejemplo de esto lo vemos en Lucas capítulo 14, 26, cuando el Señor dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el Señor no está diciendo que debemos odiar a nuestros padres, que debemos odiar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Lo que dice el Señor es que debemos priorizar, preferir al Señor por encima de cualquier otra cosa. O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ahí la estima habla de aferrarse, de apreciar, de interesarse por uno. El menosprecio es todo lo contrario, no tomar en cuenta, tratar con desinterés. Y este contraste que vemos en estos 4 términos que utiliza el Señor, nos hablan no tanto de un aborrecimiento, de algo emocional, de un desprecio emocional, como qué bronca que le tengo a mi jefe o algo así, sino más bien la manera en que de manera práctica aborrecemos a uno cuando preferimos a otro. No se puede las dos cosas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es un tema de lealtad, es un asunto de lealtad. La palabra ahí riquezas es la palabra mamón o mamonas, que es la palabra, es una palabra aramea en realidad, que se traduce como riquezas o abundancia, pero acá el Señor lo está personificando, está haciendo de las riquezas un señor, un amo, está personificando a las riquezas. La idea es no poder servir al amo dinero, o al amo riquezas, o al señor riquezas, señor con minúscula, por supuesto. O somos esclavos de Dios, o somos esclavos de las riquezas. No se pueden las dos cosas. Un autor dice, la acumulación de riquezas es una ocupación tan absorbente
que tarde o temprano el dinero esclaviza a sus víctimas y las conduce a despreciar a Dios, al que habían tenido la intención de rendir un homenaje limitado. Es decir, tenemos la intención de servir a Dios, pero si nuestro amo es la riqueza es tan absorbente que finalmente nos va a atraer. Y esto es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 9. Dice que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esclaviza, te atrapa. De nuevo, ya hemos visto hace 2 domingos que tener dinero no es pecaminoso, no ese es el problema. No es que si tenés un lindo auto, último modelo, tenés una linda casa y tenés una cuenta relativamente abultada, estás pecando o estás mal con Dios o sos esclavo necesariamente del dinero. No se trata de eso. Es una disposición del corazón. Es un tema de lealtad, de amor, de adoración al dinero. Y nuestro corazón es engañoso, por eso el apóstol Pablo sigue diciendo ahí en 1 Timoteo que raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro corazón es engañoso y por eso es tan común en todos el amor al dinero. Y esto es lo que ocurre, las personas se transforman en verdaderos esclavos del dinero, todo su tiempo dedicado al dinero, a tener un poquito más, todo su esfuerzo dedicado a producir más y más para obtener un poco más de dinero, toda su mente dedicada a una única cosa, ganar más y más dinero. Y esto tiene consecuencias, esto tiene un costo. El Dios dinero demanda sacrificios, no es gratis. Vamos a entregar nuestra salud espiritual en primer lugar, si servimos al dinero. Comenzamos a descuidar nuestro tiempo con el Señor. Tanto trabajo, tanto cansancio, tantas preocupaciones por causa del amor al dinero, que vamos a descuidar nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura, de meditación de la palabra. Vamos a dejar de compartir con hermanos en la fe, porque estamos muy cansados, porque mañana hay que otra vez volver a trabajar, porque nos acostamos a las 2 de la mañana y a las 4 nos tenemos que levantar de vuelta para seguir haciendo dinero. Vamos a dejar de congregarnos. Pero no solo la salud espiritual, sino también la salud física. Es un sacrificio que demanda este Dios dinero. ¿Cuántas enfermedades son producidas por este mal? Problemas cardíacos, por exceso de trabajo, falta de sueño, mala alimentación, todo esto relacionado al amor al dinero. Problemas de depresión, problemas de, separado, presión, y problemas de depresión también, ansiedad, etc. Pero no solo entregamos nuestra salud espiritual, nuestra salud física, sino también entregamos nuestras familias en el altar del Dios dinero. Familias enteras son destruidas por el amor al dinero. Padres ausentes que lo único que quieren es darle un mejor futuro a sus hijos, pensando que eso se alcanza con una buena cuenta, con todos los estudios pagos. Esposas a las que sus maridos ya no le dedican atención, porque el poco tiempo que están en la casa siguen pensando en hacer dinero o sencillamente se rinden desmayados en la cama. Hijos rebeldes por falta de instrucción, peleas familiares por el patrimonio, por la herencia, etc. Y finalmente entregaremos nuestra vida entera en el altar del Dios dinero. Todo lo que Dios puso en nuestras manos, el tiempo, familia, las oportunidades, todo eso lo ponemos en el altar del Dios dinero para tener un poco más, solo un poco más. Y todo esto para escuchar finalmente, necio,
Esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y una vez más, pensamos que esto es un sermón para los ricos nada más, ¿no? Pensamos que esto es solo para los que, ya tienen un montón de propiedades, tienen sus camionetas 4x4, varios autos, y para ellos es esto de las riquezas, ¿no? Que ellos se preocupan de las riquezas, nosotros no, tenemos a lo sumo algunos pocos bienes. Pero no es así. Este es un tema del corazón, no es un asunto de cantidades, sino del lugar que ocupa en nuestro corazón. Podemos adorar al Dios dinero aún teniendo 2.50 pesos en el bolsillo. Y esto se puede evidenciar en que, por ejemplo, solo un ejemplo, estamos ansiosos por cambiar de trabajo. Estamos desagradecidos al Señor por cambiar de trabajo. Necesitamos, entre comillas, cambiar de trabajo solo para ganar un poco más. Hacemos horas extra hasta cualquier hora, sacrificando nuestra familia, todo lo que mencionamos antes, solo por un poco más. Y de vuelta, no es malo buscar un trabajo mejor, no es malo querer ganar más, no es malo hacer horas extra para tener más dinero. Nada de eso es malo en sí. El asunto es el corazón. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Realmente lo necesito o estoy insatisfecho con lo que Dios me da? Es imposible que pongas todo tu esfuerzo en servir al Señor y al mismo tiempo pongas todo tu esfuerzo en servir a las riquezas. Es imposible. No lo digo yo, lo dice el Señor. Y una vez más, no estamos diciendo que tenés que renunciar al trabajo, que vamos a hacer una comunidad acá dentro de la iglesia donde nadie trabaje y todos sirvamos al Señor los 7 días de la semana y mangueamos plata por ahí para que nos sostenga. No es eso. Aún en nuestro trabajo podemos servir al Señor. Aún en nuestro trabajo debemos servir al Señor. Estamos hablando de lealtades, es un asunto de lealtades, o nos sometemos por completo a Dios o nos sometemos por completo a las riquezas. Tal vez sirvas en esta iglesia o en otra iglesia, pero cuando haya incompatibilidad entre ambos, se va a revelar realmente quién es tu amo. Tal vez seamos un buen cristiano, tal vez seamos buenos esposos, esposas, hijos, padres, empleados, pero cuando el Dios dinero reclame tus servicios, vas a estar ahí al pie del cañón, vamos a estar al pie del cañón. Vamos a hacer horas extras en lugar de estar con la familia, vamos a tomar un trabajo que me impida inclusive congregarnos, que nos impida congregarnos, vamos a dejar paulatinamente de juntarnos con nuestros hermanos, porque el Dios dinero nos deja exhaustos. Y hermanos, antes de pasar la siguiente evidencia, realmente nuestro corazón es engañoso y podemos pensar que estamos sirviendo a Dios cuando en realidad estamos sirviendo a las riquezas. Hendrickson dice lo siguiente al respecto: la tensión psicológica que se produce en el alma de una persona que se imagina por un tiempo que puede amar y servir a 2 maestros llega a ser tan severa e insoportable que tarde o temprano, en actitud, palabra y hecho, comenzará a mostrar dónde está su verdadera lealtad. Tarde o temprano va a ocurrir. Uno de los 2 amos saldrá victorioso. Realmente ha estado a la cabeza todo el tiempo. No es que ahora pasó a ser el amo, siempre fue el amo. Aunque tal vez el individuo en cuestión no estuviera completamente consciente de ello. Es decir, tal vez pensamos que estamos sirviendo a Dios, pero estamos sirviendo a las riquezas. Y tarde o temprano, el verdadero amo se va a evidenciar. Por eso, si hacemos de los bienes materiales nuestro mayor tesoro, nuestro amo dinero va a estar satisfecho con nosotros, nos va a tener al pie del cañón, va a ser nuestro amo.
En cambio, si atesoramos los bienes celestiales, si invertimos en lo que realmente es valioso, entonces vamos a estar gozosamente sometidos bajo el señorío de Cristo. Y vamos a dar evidencia que nos sometemos al amo correcto. La siguiente realidad espiritual que se hará evidente si buscamos atesorar los bienes celestiales es que vamos a dar evidencia de que ponemos nuestra confianza en el lugar correcto. Y eso es lo que vemos de versículo 25 al 34. Fíjense ahí en versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Ahí si prestan atención, en versículo 25 comienza con un por tanto, y eso nos conecta con los párrafos anteriores. No es que, primero habló de las riquezas y de los tesoros celestiales, y ahora va a hablar del afán y la preocupación. Está todo conectado, y la relación es de una conclusión lógica. Este último párrafo es una conclusión lógica de todo lo que el Señor viene diciendo. La idea es que después de haber considerado que los bienes materiales son perecederos e inseguros, que el afán materialista deforma nuestra visión, le asignamos el valor a las cosas incorrectas, que la búsqueda de riquezas es incompatible con el servicio de Dios. Por eso los bienes materiales no deben ser el gran afán de nuestra vida. Pero si prestamos atención, versículo 25, el Señor dice que no debemos afanarnos no por grandes millonadas, por tener una mansión, sino por las cosas más elementales de la vida, que es la comida, la bebida y el vestido. Esto nos recuerda que no es un problema de cantidades, como dijimos recién, sino del lugar que ocupa en nuestro corazón. Si ocupa el lugar incorrecto, nuestra confianza, o mejor dicho, nuestra preocupación va a estar en los bienes materiales. Si los bienes materiales ocupan un lugar central en nuestra vida, nosotros vamos a poner nuestra confianza, o mejor dicho, nuestra preocupación en ellos. Por eso Jesús nos llama la atención a no preocuparnos, aún por las cosas más elementales, básicas de la vida. Si nosotros tenemos nuestro corazón en el lugar correcto, si estamos atesorando los bienes celestiales, si en términos del versículo 33 estamos buscando el reino de Dios y su justicia, Él se va a encargar de suplir nuestras necesidades. Y ahí debe estar nuestra confianza. De hecho, esto se trata de fe o falta de fe, y confianza o falta de confianza. Un autor dice: la preocupación es un ateísmo práctico y una ofensa a Dios. La preocupación es un ateísmo práctico y una ofensa a Dios. Si se acuerdan, el tema o uno de los temas centrales de Santiago es justamente la fe práctica, la fe que se pone en obra. Y eso nos habla de que nuestros conceptos teológicos no deben ser solamente información, sino que se deben traducir en una vida que obra conforme a lo que creemos. Bueno, acá ocurre lo mismo. Nosotros decimos creer en Dios, decimos creer en su cuidado, en su provisión, pero cuando nos preocupamos, estamos siendo ateos en lo práctico. Ateos en lo práctico. Fíjense, ahí en este párrafo, ya lo hemos leído, pero Jesús nos ordena en 3 ocasiones a no estar afanados. Y hay una cuarta exhortación, es una pregunta retórica. En versículo 28 dice: ¿por qué os afanáis? Bueno, hay una exhortación: dejen de afanarse, no se afanen. No os afanéis. El verbo ahí es estar ansioso, estar preocupado. En ocasiones en la Biblia se usa de manera positiva,
Pero normalmente, la gran mayoría de las veces, es una preocupación negativa, es una preocupación excesiva. Es una inquietud que en ocasiones puede ser paralizante en cuanto al futuro. Estamos pensando todo el tiempo qué va a pasar, qué vamos a vestir, qué vamos a comer, y nos preocupamos. Jay Adams, que es un consejero y ha escrito mucho en cuanto a consejería, dice: el término griego del Nuevo Testamento significa dividir, romper o partir en dos. Este término señala los efectos de la preocupación, es decir, lo que produce en nosotros, y todos hemos visto personas preocupadas y todos hemos estado preocupados en algún momento. Y por ahí estamos charlando con alguien que está preocupado y vos sabés que la persona está ahí físicamente, pero en la cabeza está en otra cosa. En su mente está pensando en las preocupaciones, está afanándose por el futuro. Pensamos qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con la economía, qué va a pasar con nuestra salud. ¿Vamos a poder seguir teniendo fuerzas para trabajar? Ya tengo X cantidad de años y mis fuerzas se van agotando. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos? Y nos preocupamos. Y siempre, si ustedes analizan la preocupación, o mejor dicho, cuando pensamos en el futuro, nunca se traduce en el mejor panorama posible. No, sí, seguro que voy a tener toda la fuerza del mundo, seguro que voy a tener toda la salud, que el trabajo. Siempre lo que nosotros pensamos es el peor panorama posible. Y no solo uno, sino que vamos de panorama negativo en panorama negativo y nos preocupamos. Y este afán nos paraliza. Y en un sentido, si nosotros, como dice Eclesiastés, bajamos la mirada del sol, por debajo del sol, es decir, si no consideramos a Dios en la ecuación, claro que hay que preocuparse. Es lo más lógico. Pero si Dios está en la ecuación, no debemos preocuparnos. Los bienes materiales son inciertos, son perecederos, lo hemos visto. Y si solo pensamos en eso, claro, debemos preocuparnos. Si nuestra salud es frágil, debemos preocuparnos. Si la economía es inestable, debemos preocuparnos. Pero si Dios es nuestro Padre, no debemos preocuparnos. El punto aquí es justamente que nuestra mirada y nuestra esperanza no debe estar en los bienes materiales, sino en Dios. En los siguientes versículos el Señor va a dar razones por las cuales no debemos afanarnos. Y para ello va a utilizar algunos ejemplos de cómo Dios provee para la naturaleza y algunas preguntas retóricas. Por ejemplo, leemos en versículo 25, dice: ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? La respuesta, sí, claro que lo es. La vida es más valiosa que la comida y que el vestido. Versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, que las aves? A las aves a las cuales Dios alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Respuesta, sí, obvio que valemos más, por supuesto. Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Respuesta, nadie. Algunos se ponen tacos altos, pero eso no soluciona el problema. Cuando se sacan la plataforma, vuelven a tener la misma estatura. Nadie puede hacer nada al respecto. Y si la hierba, versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Sí, obvio. ¿Cómo no va a ser más por nosotros que por la hierba del campo?
Jesús los llama hombres de poca fe, y la verdad es que el verbo ahí, no os afanéis, podría ser traducido como dejen de afanarse, es una posibilidad, como algo que los oyentes ya estaban haciendo y Jesús sabía que ellos eran hombres de poca fe. Así que puede ser, también se puede traducir como constantemente nunca se afanen, o es algo que siempre deberían hacer, no afanarse por nada, bajo ningún punto de vista. Como sea, Dios dice que no debemos, Jesús, el Señor, dice que no debemos afanarnos. Y Jesús da la primera razón ahí en versículo 25, por la cual no afanarse, y vamos a ver rápidamente todas las razones. Versículo 25 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Cuál es la respuesta? Sí, por supuesto. Aquí el Señor llama la atención al valor que tiene la vida y el cuerpo. Ambos son creación de Dios. Génesis 2:7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y continúa diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El punto es que si Dios creó al hombre, ¿no se va a encargar de sustentarlo? ¿Es más importante aún la comida y el vestido que el hombre? Algo similar podemos ver en Romanos 8, cuando Pablo dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará también todas las cosas? Sí, obvio. Si nos dio lo más valioso, a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? No está hablando de cosas materiales ahí. Pero si Dios creó el cuerpo, si tiene tanto valor, no por lo que somos en sí, sino porque somos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿debemos preocuparnos? ¿No nos va a sustentar? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Sí, por supuesto, Dios se va a encargar. Y Jesús, como el maestro de los maestros, en muchas ocasiones ha ilustrado sus enseñanzas en el lugar donde estaba con algunos objetos, y es probable que acá utilice objetos que tenía al alcance, las aves, las plantas, puede ser. Pero en todo caso, el Señor llama a que miremos, versículo 26, y versículo 28, a que consideremos. Y esto nos habla no solamente de, bueno, miren y después préstenme atención a mí, sino consideren, analicen, piensen en esto. Miren a las aves, miren a las plantas. ¿Es lógico que se preocupen ustedes? Piensen en las aves, versículo 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Pastor Dardo nos había enseñado hace unas semanas atrás que este pasaje no nos habla a quedarnos ahí sentados esperando que Dios nos alimente, porque las aves, Dios las alimenta, pero ¿qué hacen ellas? Se quedan ahí en el nido, llaman a pedido ya, que les trae, no. Ellas salen y buscan su alimento. Pero el punto de lo que enseña el Señor es que ellas no controlan nada a su alrededor. Ellas no pueden hacer nada para que la hierba crezca y para que cuando salgan a buscarla, la encuentren ahí. Ellas no controlan. Sin embargo, Dios las alimenta. Ellas no pueden hacer nada, sin embargo, son alimentadas. De vuelta, la Biblia enseña que el que no quiere trabajar, que no coma. Y en 2 Tesalonicenses el apóstol Pablo le llama la atención por algo similar a los hermanos, que porque pensaban que la venida del Señor estaba ya al caer, habían renunciado a sus trabajos posiblemente. Y le dice que eso está mal, deben trabajar. Pero el punto, una vez más, es que nosotros no controlamos todo lo que ocurre y jamás lo vamos a controlar. Sin embargo, debemos confiar. Las aves no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Y ahí tenemos una afirmación que debe hacernos pensar, es nuestro Padre Celestial el que alimenta a las aves.
Versículo 26, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Obvio. Y aclaramos, obviamente hoy está todo dado vuelta y necesitamos aclarar que el hombre no tiene el mismo valor que los animales. Claramente no. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y por eso tiene un valor especial. El Señor Jesucristo vino a rescatar a hombres, no a animales. Y si bien no debemos andar ahí por la vida pateando perros o gatos, sino acá Gama y Flavia te van a ir a la yugular. Pero valemos mucho más que ellas. Y nuestro Padre Celestial, que las alimenta a ellas, ¿cómo no nos va a alimentar a nosotros? Una canción que dice, un himno, a ver si alguien lo conoce: si cuida de las aves, cuidará también de mí. Obvio, si cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pero fíjense el segundo ejemplo de la naturaleza que utiliza en versículo 28, los lirios del campo. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Los lirios ahí, no sabemos exactamente qué tipo de lirio es. Probablemente es un lirio silvestre porque habla de los lirios del campo. Bueno, el punto es que si las flores tan hermosas, bueno, a mí mucho no me gustan, pero normalmente a la gente le gustan las flores, sobre todo a las mujeres mayormente. Si son tan hermosas, pero ellas no hicieron nada para ser tan hermosas, no hicieron nada por crecer. Dice ahí, considerad los lirios del campo, cómo crecen. Ellas no se encargan de ir a buscar comida, de descansar. El Señor se encarga de todo eso. Y son hermosas. La comparación acá es terrible porque Salomón fue el rey más rico de Israel, el rey más rico en su época también y probablemente una de las personas más ricas en la historia. Si hay alguien que tenía buena pilcha, como decimos nosotros, si tenía buena ropa, si podía tener la ropa más glamorosa del mundo, ¿sería quién? Salomón. Y ni aún ni aún Salomón en toda su gloria se vistió como un lirio del campo. El Señor cuida de ellas. El Señor las viste. Versículo 30, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Anteriormente dice que la hierba crece, se marchita, es echada en el horno, hablando del poco valor que tiene la hierba. ¿Cómo no va a hacer más por nosotros? Pero una razón más por la cual no debemos preocuparnos es porque es inútil, realmente es inútil. Versículo 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La pregunta es, ¿qué logramos con afanarnos? Nada positivo al menos. Negativo puede ser, pero positivo jamás. Pensá cuántas veces lograste, gracias a todo lo que te afanaste, solucionar los problemas de la economía argentina. Nunca. ¿Cuántas crisis evitaste gracias a todo lo que te preocupaste? Ninguna. ¿Cuántos problemas de salud evitaste? ¿Cuántos puestos laborales lograste retener gracias a todo lo que te preocupaste? Jamás. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la preocupación? Ninguno. ¿Cuál es la productividad? ¿Qué tan productivo es afanarse? La productividad es nula. Por eso solo no podés lograr nada por medio de preocuparte, no podemos, sino que en muchas ocasiones, debido a que nos preocupamos excesivamente, no nos ocupamos. Por eso en la conclusión del versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. La idea es, no podés solucionar hoy
los problemas de mañana, porque mañana se va a encargar de sus propios problemas. Obviamente es Dios el que se encarga de los problemas, entre comillas, pero no puedes hacer nada hoy por el mañana. Hay un dicho que dice, no dejes para mañana lo que podés hacer hoy. Bueno, eso habla de que si hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. Este dicho me ha acompañado toda mi niñez y adolescencia porque mi mamá me lo decía constantemente y yo era una persona que dejaba para mañana siempre lo que podía hacer hoy. Pero el punto acá es que no podemos hacer hoy algo que es de mañana. Si lo podemos hacer hoy, buenísimo, nos encargamos, nos ocupamos. Si estás sin trabajo, tenés que ocuparte hoy de buscar empleo, pero no sirve de nada que te quedes en tu cama pensando, uy, ¿qué voy a comer mañana porque no tengo trabajo? No, encárgate de lo que te tenés que encargar y confía en el Señor. El Señor nos ofrece un último motivo por el cual no debemos afanarnos por los bienes materiales. Y eso es porque es la actitud natural del incrédulo. Versículo 31, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles ahí son los incrédulos, ¿no? Es en ese entonces un sinónimo, se usa casi como sinónimo ahí. Los incrédulos, los paganos, los que no conocen a Dios buscan esas cosas. Ellos se preocupan por esas cosas. Es de esperar que un incrédulo esté desesperanzado, esté preocupado, porque no tiene a Dios. Recuerden, es vuestro Padre Celestial el que cuida y el que alimenta las aves. Pero si ellos no tienen a su Padre Celestial, es lógico que se preocupan. Vivimos en un mundo inestable, inseguro. Es lógico preocuparse por los bienes materiales si no tenemos a Dios. Pero ustedes, nosotros, los hijos de Dios, no debemos preocuparnos. Nuestro Padre Celestial está al pendiente de nuestras necesidades. Si ustedes ponen su esperanza en los bienes materiales y por consiguiente se afanan por ellos, están actuando como incrédulos, dice el Señor. Eso nos incluye a todos, por supuesto. Decíamos antes que la preocupación es un ateísmo práctico y una ofensa a Dios. Pero en vez de preocuparnos, ¿cuál es la respuesta adecuada? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Fíjense el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. De vuelta, no es malo en sí pensar en estas cosas. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos. Pero nuestra prioridad debe ser el reino de Dios y su justicia. Los gentiles buscan todas estas cosas, los incrédulos buscan todas estas cosas, pero el creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es poner la agenda de Dios por encima de nuestra propia agenda, de nuestros propios deseos, de nuestros propios intereses. Es priorizar la gloria de Cristo antes que cualquier otra cosa. Es priorizar el avance del Evangelio antes que cualquier otra cosa. Es priorizar el crecimiento y edificación de la iglesia antes que cualquier cosa. Priorizar la salud espiritual de nuestros hermanos, la pureza doctrinal, la fidelidad a la palabra de Dios. Es, en última instancia, someter nuestra vida por completo a la voluntad de Dios. Recuerden, somos esclavos de Dios. Su voluntad debemos hacer y su voluntad debemos priorizar. Y el cuadro que nos muestra la Biblia de esclavos cómo nosotros somos esclavos, no es esclavos a regañadientes, sino esclavos por amor, sometidos al Señor por amor a Él. Por eso, hermanos, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No podemos preocuparnos por las riquezas y pensar que estamos sirviendo al Señor, que estamos confiando en el Señor.
Si estamos haciendo de los bienes materiales nuestro tesoro, el reino de Dios no va a ser nuestra prioridad. Y otra vez, no nos tenemos que mudar todos a un monasterio y que esa es la forma de buscar el reino de Dios y su justicia, sin tener contacto alguno con el mundo, sin trabajar. No. Esto quiere decir que aun cuando nosotros estamos en el cumplimiento de nuestros deberes, de nuestro trabajo, de nuestros roles, como marido, como hijos, como padres, como etcétera, debemos priorizar en esa situación el reino de Cristo. Es decir, debemos reflejar a Cristo en nuestros trabajos, debemos predicar a Cristo en nuestros trabajos, en nuestros lugares, en nuestro estudio. Debemos honrar a Cristo en la forma en que estudiamos, en que trabajamos, en que nos relacionamos. Debemos también utilizar nuestros recursos para el avance del reino de Cristo. Nos ocupamos en trabajar y en generar ingresos, está bien, debemos hacerlo, pero no para edificar nuestro propio reino, sino el reino de Dios. Eso no quiere decir que todo lo que vos tenés lo vas a tener que traer a la iglesia y darlo en ofrenda. Eso no es así. La palabra de Dios nos habla en cuanto a las ofrendas, el lugar que tienen. Y la palabra de Dios nos dice que para nosotros hoy es lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Según Dios nos ha prosperado lo que puso en nuestro corazón, debemos darlo en ofrenda, pero eso no quiere decir que nosotros tenemos la autoridad o que el pastor tiene la autoridad de pedirte cualquiera de tus bienes porque eso pertenece al reino de Dios. Está bien, le pertenece a Dios, pero vos sos el administrador, no el pastor. Hemos visto, tenemos ejemplos de hombres que han vivido realmente para el reino de Dios, para extender el reino de Dios. Personalmente conozco algunas iglesias, pienso en algunas iglesias específicas que el terreno, la edificación, todo lo que tienen ha sido ofrendado por hermanos, varios hermanos, y que no tenían preocupaciones por comer el día de mañana. La iglesia Bautista Misionera en Carapachay, San Miguel, San Fernando, Don Torcuato, Villa de Mayo, Talar, Florida, Cava, Burlingame. Y esas son solo las que conozco yo, imagínense cuántas más habrá. Hombres que priorizaron el reino de Dios y con sus bienes materiales dieron para el avance del reino. Y hoy, tal vez a esta misma hora, en estas iglesias se está predicando la palabra de Dios fielmente. El evangelio corre, el reino de Dios avanza. Eso es priorizar el reino de Dios y su justicia. Mucha gente ha ofrendado para los viajes que hacíamos en un tiempo, y muchas veces cuando viene algún pastor invitado también ocurre. Eso es priorizar el reino de Dios y su justicia. Mucha gente ha hospedado personas, muchos de ustedes lo han hecho y lo hacen. Eso es priorizar el reino de Dios y su justicia. Muchos de ustedes ya no pensando en el dinero solamente, porque pensar en el reino, priorizar el reino de Dios y su justicia no se trata solo de dinero, sino de todo lo que somos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo. Muchos de ustedes dedican su tiempo a la obra del Señor. Quizás no son pastores o quizás no somos pastores y no estamos a tiempo completo. Eso es una forma. Quizás dedicás tiempo en tu semana para visitar a un hermano. Quizás dedicás tiempo en la semana para estudiar, para poder discipular a alguien y no ir y decir cualquier cosa, sino ir preparado. Muchos de ustedes, los que son padres, dedican tiempo en la crianza de sus hijos. Esposos dedican tiempo en instruir, en discipular, en guiar a sus esposas. Por eso no es un tema solamente de dinero, sino que todo lo que somos debe estar al servicio de nuestro Señor, debe priorizar
el reino de Dios y su justicia. Y el Señor nos dice que las demás cosas o todas esas cosas serán añadidas. Salmo 37, 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. El Señor se encarga de nosotros. Debemos priorizar los bienes celestiales por encima de los bienes materiales. Cada uno desde el lugar que le toca. De vuelta, no todos van a ser pastores. No es que solamente trabajan por el reino de Dios los pastores, los misioneros, los grandes predicadores. Desde tu lugar, desde el ministerio que Dios te ha puesto, desde tu lugar ahí en el trabajo, en el estudio, en tu casa. Debemos hacer de los bienes celestiales nuestro mayor tesoro. No debemos hacer de los bienes materiales nuestro tesoro, sino atesorar los bienes celestiales. Y hemos visto que vamos a evidenciar que nuestro corazón está en el lugar correcto, en los bienes celestiales, que le asignamos el valor a las cosas correctas, que nos sometemos al amo correcto y que ponemos nuestra esperanza en el lugar correcto. Quiero terminar diciendo a aquellos que aún no se han aferrado a Cristo y que todavía están aferrados a los bienes materiales. Quizás decir, no, bueno, yo soy una persona austera, si no es el dinero, te estás aferrando a otra cosa. Eso es lo que dice Dios. Todos adoramos o a Dios o a un ídolo. Todos adoramos a alguien o a algo. Y si esta mañana te estás aferrando a los bienes materiales y tu esperanza está en los bienes materiales o en cualquier otra cosa, ese es tu Dios. Un creyente puede caer en esto, obviamente, pero estoy hablando de aquellos que su única esperanza está en los bienes materiales o en cualquier otra cosa. Y debes considerar tu situación. Tal vez o realmente no conoces a Cristo o lo conoces solo intelectualmente. ¿Conoces el Evangelio? ¿Lo escuchaste? Tal vez hiciste una oración, participaste en la iglesia, serviste, pero tu corazón no es del Señor. Tal vez estás en esta vida como si esta vida lo fuese todo, aferrándote con todas tus fuerzas a ella. Pensás aferrarte a tus posesiones solo para que un día, de manera repentina, sorpresiva, escuches: necio, esta noche vienen por tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El Señor dijo en Mateo 16, 25 al 26, que todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, de Jesucristo, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Luego de la muerte no vas a poder llevarte ni bienes materiales, ni relaciones, ni tu propia justicia, ni tus propios pensamientos, ni tus propias creencias. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. No dice que se van a encontrar con todos sus bienes terrenales, sino con el juicio de Dios. Y en ese juicio todos somos declarados culpables, sin excepción. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores y que por eso todos merecemos el juicio de Dios. No solo los malos y perversos, sino también los religiosos, los que se consideran buenos. Todos estamos en la misma situación. Hemos pecado contra Dios y merecemos el justo juicio. Somos culpables y debemos pagar en el infierno eterno. Pero Dios ha enviado a Cristo a morir en nuestro lugar, y eso es porque ninguna de las acciones que nosotros podamos hacer puede revertir la situación. No funciona así. No es que hicimos obras malas, ahora vamos a hacer buenas, entonces Dios al final va a poner en la balanza y van a pesar más las buenas. La Biblia no dice eso, todo lo contrario.
La Biblia dice que nadie puede ser salvo por sus propios medios, por sus propias obras, porque ¿cuántas acciones buenas borran un pecado? Si alguien comete un delito, no le va a decir al juez, bueno, juez, sí, yo robé, yo asesiné, pero soy un buen padre, pago mis impuestos, aún con lo que robo, pago mis impuestos. Está bien que seas un buen padre, está todo muy lindo, pero robaste, asesinaste y debes pagar por eso. Bueno, así ocurre. Hemos pecado contra Dios y debemos pagar, y no hay nada que podamos hacer para revertirlo. Por eso Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz. Él es el santo y justo que nunca pecó, que no merecía la muerte, pero Él fue voluntariamente a esa cruz para pagar, para que si vos creés en el Evangelio, si creés en ese sacrificio que es suficiente para salvarte, y si te arrepentís de tus pecados y le pedís a Dios que te salve, de vuelta reconociendo que no hay nada que puedas hacer, Cristo lo hizo todo, entonces tengas vida eterna. Te animo a que en esta mañana pienses en esto, reflexiones, y no te vayas de acá sin arreglar tus cuentas con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el incomparable valor de conocerte, por la vida eterna que tenemos en Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos confiado en su sacrificio, no en nuestros méritos, no en nuestras obras, sino en Cristo. Te damos gracias, Señor, porque aún aquellos que hemos creído, luchamos, Señor, en nuestro corazón con hacer un Dios de los bienes materiales. Y nos vemos, Señor, nos encontramos afanándonos por cosas que no deberíamos. En lugar de poner nuestra mirada en lo celestial, de buscar tu reino, Señor, y la justicia de tu reino, todo aquello que corresponde, Señor, a un verdadero ciudadano de tu reino. Nos encontramos mirando nuestro propio ombligo, Señor, nos encontramos mirando los bienes materiales, preocupándonos como si tú no fueras un Padre bueno que cuida de nosotros. Señor, ayúdanos a que nuestra vida por completo, Señor, no solo una parte. Tú dices que no se puede, no podemos estar divididos. Que nuestra vida por completo, Señor, sea rendida a ti, en todas nuestras áreas. Te lo pedimos en Cristo Jesús.